Buenas noches. Es una insólita apertura para Hora Clave. Estamos en Posadas y Schiaffino, en el escritorio, en la casa de Adolfo Bioy Casares, junto con Ernesto Sábato, uno de los dos grandes escritores argentinos vivientes. Vamos a dialogar con él. Cuando entré acá, a este escritorio, estábamos preparando todo para grabar. Yo le decía a los muchachos acá de la televisión, noto dos cosas. Primero, no hay computadora. Evidentemente. Y segundo, muchos libros en francés. Sí, bueno, este es el cuarto de los libros en francés. Los libros en inglés están a la entrada. Y tengo libros, en fin, rusos, italianos y alemanes en otros lugares. Así que ha podido hacer un orden. Sí, pude hacer un orden. Después, cuando pintaron esto, me estropearon un poco ese orden que era simplemente para cada idioma alfabético. Así que cuando usted busca un libro, ¿lo encuentra? ¿Lo encuentro o no lo encuentro? No lo encuentro. Yo normalmente no lo encuentro. Bueno. Estaba pensando también, leyendo sus memorias, la etapa de vida que usted ha vivido, ¿no? Usted nació en 1914, va por los 80. Sí. ¿Cómo cambió el mundo? Usted nació en una familia tradicional, es hombre de campo, por el Partido de las Flores, el Rincón Viejo, ligado a los Casares, de Vicente Casares. ¿Usted siente que cambió mucho el mundo que usted recibió de chico? Mire, para ser verdaderamente franco, no. Tengo la impresión de que el mundo ha ido cambiando conmigo probablemente y yo no me he dado cuenta. Estoy cómodo en este mundo como estaba cómodo en el otro. ¿No tuvo nunca una especie de desafío de adaptación? No, francamente no. Pienso Perón, por ejemplo, que cambió la sociedad con Perón. Ah, sí, eso fue una experiencia bastante dura, pero en fin, no la sentí como un desafío, la sentí como una pesadilla nomás. Me despertaba a la mañana y pensaba que ahí empezaba la pesadilla. ¿Hasta que pasó? Hasta que pasó, sí. ¿Cómo es su encuentro hoy con la gente joven, por ejemplo, con los escritores jóvenes? Me llevo bien, creo. No tengo la impresión de que hay un espacio generacional que nos permite entendernos. Cuando yo venía para acá estaba pensando, bueno, hay dos grandes escritores argentinos vivientes, Sábato y Bioy. Sábato le lleva 3 años. ¿Cuántos años me lleva? Es viejísimo. ¿Qué piensa de Sábato? Bueno, es un muy buen amigo. Y creo que es un bastante buen escritor. ¿Hay un paralelo Borges-Sábato? No creo. Para nada. Yo me acuerdo cuando yo era chico, leía las colecciones del Séptimo Círculo que preparaban usted y Borges. Sí, creo que fue una de nuestras mejores obras, porque hay novelas lindísimas, no solamente novelas policiales lindas, novelas lindas. Son libros
Fue realmente un trabajo que hicimos con placer. Además están muy bien traducidos. Bueno, eso a veces, no siempre, pero en fin, eran libros que aún no muy bien traducidos eran espléndidos. Yo le voy a decir una cosa como lector simplemente, ¿no? A mí de Borges lo que más me impresionó fue la poesía. Está bien, a mí me parece que es un gran poeta Borges. Y un gran escritor y una persona extraordinaria. Yo creo que he sido muy afortunado de ser amigo de Borges durante toda la vida. Desde 1932 que lo conocí hasta que se murió. Usted, por ejemplo, si uno toma estas vidas, ¿no? Bioy, Borges, Sábato, son géneros aproximadamente similares, pero no exactamente iguales. No, no es verdad. Por ejemplo, usted poesía... Yo no he hecho poesía, o si la he hecho secretamente. Claro, como algo privado. Como algo privado. Y sin embargo he sentido, cuando escribía poesía, que era cuando escribía más intensamente literariamente. Que escribir literariamente es escribir poesía. Heidegger decía que es el lenguaje primordial, el primer lenguaje. Está bien. En todo caso, es un lenguaje intenso. Sábato además tiene una posición política. ¿Usted tuvo posiciones políticas en la vida? Muy pocas, ¿eh? He sido desdichado por situaciones políticas, pero no he tomado partido públicamente. Cuando alguna vez me he arrepentido de no haber apoyado algo con el tiempo, me parece que tuve que felicitarme por no haber apoyado eso. Hubiera sido una imprudencia. Sí, probablemente. Entonces usted se considera que su vida ha sido realmente lo de un escritor, es decir, su vocación dominante ha sido esa. Yo creo que sí. Desde los 12 años, digamos, cuando leí el primer capítulo del Quijote, el Quijote dejaba a su aldea natal, a sus amigos, a su familia, para irse a la aventura, yo sentí una cierta ansiedad y deseé escribir para despertar una ansiedad semejante en mis lectores. ¿Cómo sienten los lectores cuando escriben? No sé, están escondidos secretamente, pero escribo para ellos. Para el mundo de la literatura, ¿usted lo vivió como una especie de refugio, como un monasterio, como un convento para alejarse del resto del mundo? No, mi literatura convive con el mundo muy felizmente. ¿Cómo ve la Argentina de hoy? Como la veo, como la de siempre. No sé decir qué grandes diferencias hay. Me parece que hemos retomado las esperanzas. Esta casa era el Ocampo, ¿no es cierto? Sí, en la familia de mi mujer, de la madre de mi mujer. Hizo un piso para cada hija. Uno para Silvina, otro para Victoria. Sí, otro para Angélica y otro para Rosa. Y otra para Pancha, Francisca. ¿Y que toda la casa? Toda la casa. ¿Qué contraste notable hay entre Silvina y Victoria, ¿no? Una sí. Tan reservada, otra tan pública. Sí, tan pública, tan autoritaria. Casi no tenía amigos, sino súbditos, Victoria. Silvina era todo lo contrario. Ahora, sin embargo, Silvina, las pocas cosas que uno le conoce escritas son de una altísima calidad. Ah, creo que sí. Yo creo que alguna vez Victoria se sintió triste por pensar que a ella la veían como una directora de una revista y como una editora, y a Silvina como una escritora. Eran dos vocaciones distintas en realidad. Dos vocaciones distintas. Yo diría que Victoria era demasiado impaciente para ser escritora, en cambio Silvina no. Yo me acuerdo una cosa que dijo Borges una vez, a mí me afecta también, porque él decía que mientras los periodistas tienen hora de cierre y tienen que entregar, el escritor no. No, claro, eso es verdad. No sabemos cuándo tenemos zona de apertura, más bien, la del cierre no llega.
¿Ha habido épocas en su vida que ha sentido que la inspiración faltaba a la cita? No, francamente. Le digo que no. He vivido siempre con una o dos novelas en el futuro y 6 o 7 cuentos. Así que siempre estaba como atrasado. Siempre digamos. estoy atrasado. Por fortuna, esa ha sido mi ansiedad y no otra. ¿Y en qué está atrasado ahora? En que tengo, por ejemplo, un cuento que se llama Ovidio y que desde hace más o menos 8 años estoy queriendo escribir y nunca puedo porque no lo puedo redondear, no lo puedo resolver. Ahora tendría que resolverlo, no sé si voy a ser capaz. Hay como una, yo a veces veo, por ejemplo, en la crítica literaria, algunos novelistas cuando hablan de sus libros, es como que los personajes estuvieran ahí afuera resistiéndose en cierta forma, ¿no? Sí. Claro, ahora hay dos tipos de escritores, ¿no? Los que tienen, sobre todo, personajes importantes, esos son los novelistas, y nosotros los cuentistas, aunque escribamos novelas, lo que es más importante para nosotros es la trama, el argumento. A mí se me ocurren historias, después las pueblo de personajes. ¿Y el cuento de alguna manera exige ser más corto por el hecho de la trama? No, yo no diría. Uno por una certeza milagrosa sabe cuándo tiene un cuento y cuándo uno tiene una novela. El cuento es una historia más breve, la novela es una historia más larga. Ahora que lo escucho y veo que usted está como... La sensación que tiene a veces con los creadores, ¿no? No sé, usted le escucha a Beethoven o a Tchaikovsky y tiene la sensación de que estaban como abrumados por ideas y por... es un don, ¿no? Uno siente... ¿Usted se siente abrumado por un don? ¿Usted recibió un don? Probablemente sí, pero durante mi primera juventud escribí 6 libros pésimos, así que eso fue una lección que me hace no estar tan seguro de mi don y poner toda mi capacidad para que las cosas salgan bien. ¿Llegó a publicarlos? Pero desgraciadamente sí, siento que le debo al público una obra buena para justificar todos esos libros malos que les hice leer. A lo mejor estaba en proceso de aprendizaje. Claro, pero llevé el aprendizaje en público. Eso no hay que hacerlo. No creo que haya que hacerlo. Eso quizás es una diferencia entre el mundo, digamos, que usted conoció y yo quizá algo también conocí, y el actual, ¿no? Había una valoración de la privacidad o de la intimidad que hoy parece como desprestigiada, diría yo. Eso es cierto, sí. Estoy de acuerdo con usted. No tiene que señalarme las diferencias y le voy a conceder. Esa es una diferencia, ¿verdad? Entre Silvina y usted, ¿había una interacción literaria? Es decir, lo que ella escribía, lo que ella estaba pensando, lo que usted estaba pensando. No, antes de publicar, siempre nos hemos dado lo que hemos escrito para que el otro lo leyera y lo probara. Ahora me falta eso. Como me faltan muchas cosas. Sí, quizá yo a veces pienso, ¿no?, que lo más duro de cierta etapa de la vida es lo que se va perdiendo y dejando en el camino, ¿no? Sí, es claro. Es como, yo muchas veces he pensado que la vida es como una columna, una pirámide, con una base ancha que están los amigos de los amigos, los parientes, y al final la cúspide en que está uno solo, esperando un acto que va a ser solo y que uno no decía que llegue. Yo me acuerdo una vez cuando murió el último de mis tíos Grondones, quedaba uno, el otro me dijo, ¿te das cuenta que solo quedo yo? Y bueno, mi familia hoy en día son 3 nietas y yo. ¿3 nietos de usted? Sí. Claro, lo de Silvina fue de alguna manera, en fin, hay cierta lógica, cuando uno vive con otra persona, alguien va a morir primero, ¿no? Sí, es claro. Lo de Marta fue, ¿cómo llamarlo? ¿Cruel? Y yo creo que sí. Fue un golpe que me parecía imposible sobrevivir a ese golpe. ¿Y cómo lo ve? ¿Desde qué enfoque? Porque hay gente cuando recibe golpes muy duros, quieren encontrarle un sentido,
Otros buscan una justificación providencial. No, para mí no, la vida no tiene sentido, es un azar. Y esa vez el azar fue muy duro conmigo. Yo sigo viviendo porque tengo, en fin, cosas que escribir. Yo creo que ese es el secreto de por qué sigo viviendo. La vocación lo sostiene. Yo creo que sí. ¿Usted llamaría a eso un sentimiento trágico de la vida? No. Es algo, es el sentimiento imparcial de la vida. Ahora, hay que ser muy fuerte para vivir así, digamos, una especie de agnosticismo. ¿Usted sería agnóstico? Sí, soy. Es decir, que no sabe. Lo sé. ¿Y no sentía a veces la necesidad de respaldarse en algo? No. A lo mejor hay una soberbia en mí. No lo he pensado, pero puede ser. Una fortaleza. Ojalá. Hoy en día tanta gente, fíjese que en este mundo que vivimos, tanta gente está buscando nuevas formas religiosas, a veces que vienen de Oriente. Sí, los miro con asombro. ¿Por qué se asombra? Porque por lo menos digo que diferentes de mí, yo me arreglo solo. Adolfo Bioy Casares, en su casa. Ya volvemos. Estaba hojeando el último libro de Bioy, Memorias. Y fíjense ustedes, primero está esta tapa a caballo. Un gateado. Un gateado. Y esta otra tapa, esta otra foto interior, el casco de la estancia de Rincón Viejo, donde pasó su niñez, su juventud, su madurez, todo. Bueno, trabajé, estuve 6 años trabajando en el campo ahí. Y yo pensaba lo que usted decía en este momento, por ejemplo, esa especie de estoicismo. Lo veo como el estoicismo de aguantarse un poco la mala suerte en el fondo de la vida. ¿Sabe de qué me acordaba? Me acordaba cuando Mallea, en la historia de Pasión Argentina, habla del sentimiento criollo de la vida, ¿no? Así, la exaltación severa de la vida. Está bien. Y lo veía como un criollo usted, porque... Bueno, ojalá. ¿Se siente criollo? Bueno, me creo, inevitablemente criollo, sí. ¿Sabe que yo he visto, por ejemplo, en los programas de televisión que hacemos, a veces viene gente muy humilde, que pasa terribles tragedias, como por ejemplo el caso Carrasco, el padre, y tienen esa actitud criolla de, ¿cómo lo puedo decir?, de sobriedad frente al dolor, ¿no? De que como que da vergüenza estar expresándolo demasiado, sí, es cierto, ¿no? Claro, se abarata. Se abarata. ¿Qué hay esa relación con lo criollo, con los gateados, con el campo, en usted? Bueno, es una cosa tan natural, no sé, que no la veo objetivamente. Me he creado en esa vida, me ha ido formando. Y después, como ya le digo, pasé 6 años trabajando en el campo. Era un pésimo administrador de campo, pero me gustaba el campo y me gustaba la vida que hacía. Aristóteles decía que un verdadero caballero debe saber tocar la flauta, pero mal. Está bien, yo esa flauta la tocaba. ¿Y ese espíritu sigue vivo en la Argentina de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que hay una cantidad de gente que se va al campo a trabajar y que en ese sentido son muy parecidos a mí. Pero al mismo tiempo usted se asombra un poco de todas estas nuevas corrientes. Sí, pero están en Buenos Aires, no están allá. Usted hace 200 kilómetros, 300 kilómetros hacia afuera y no encuentra esas nuevas corrientes. Pues quizás los campos de cría, como las flores, más todavía. Claro, naturalmente, es un campo pobre de cría. ¿Usted tiene preferencias sobre lo que escribió? No, nada, me gusta mucho. Me leo ahí y bueno, me tolero, me apruebo un poco, pero no. Cuando usted entrega sus originales, ¿es por obligación porque le dicen tal día o usted seguiría corrigiéndolos infinitamente? No sé si seguiría corrigiéndolos infinitamente, pero creo que necesitarían corrección infinita.
Este es un primer tomo de las memorias. Sí, dentro de unos años aparecerá el segundo y el final. Y el final. Y el final. Abarcando toda la vida. Toda la vida, sí. Si usted tuviera que decirle algo a un escritor joven que lo esté mirando. Le daría unos consejos tan obvios que da vergüenza. Le diría que lea mucho, que escriba, que no se apure para publicar, nada más que eso. No, hay una frase inglesa, to rush into print, que no sea lo que le haga eso, que no se apure en publicar. Que no corra la imprenta. Que no corra la imprenta, ¿sí? Porque parecería que la primera preocupación que tiene es publicar. Bueno, yo creo que son errores. Bueno, por lo menos no es como Sábato, que se la pasaba incendiando sus manuscritos, ¿no? No, yo no he hecho eso nunca. Tampoco los he desaprobado a tal punto como para quemarlos. En fin, pienso que todo es corregible, porque casi todo. ¿Siente de hoy que vamos a una cultura distinta del libro? Hace poco estuvo Eco por acá, por ejemplo. La idea de que la pantalla, el juego electrónico, la computadora, es como que acotan, limitan el reino del libro. Mire, yo en eso soy optimista. Creo que el libro ya es una cosa incómoda, que para leerlo hay que apartarse de las conversaciones y de los amigos, hay que irse a un rincón a leer. Y si ha resistido todos estos años, resistirá los nuevos embates que le traiga el futuro. Serían como nuevas formas de la tentación, en el fondo. Yo creo que sí. ¿Sigue leyendo mucho? Sigo leyendo mucho, sí. Ahora estoy leyendo Casanova. Es una maravilla. Estoy en el segundo tomo de los 7 que son las memorias. ¿Lee básicamente libros de literatura, novelas, cuentos? Sí, siempre. Lo suyo, digamos. Sí, es cierto. ¿Nunca sintió necesidad de leer, por ejemplo, filosofía? Sí, como no, y en esos años que estuve en el campo me eduqué, leí la lógica simbólica de Stevin, de fulana Stevin, Susan Stevin, Susan Kalanger. No, leí bastante filosofía y lógica simbólica y, en fin, todo lo que hay alrededor de la filosofía y clasificación de las ciencias. ¿Ahora hay escritores jóvenes argentinos o de habla hispana que le llamen la atención? No, pero me parece que en nuestro país, milagrosamente, siempre ha tenido una buena literatura. Cuando teníamos 3 millones de habitantes, ya tenía alguna buena y sigue teniéndola. Y creo que hay entre esos jóvenes algunos que serán buenos escritores o que ya lo son. Yo lo que notaba, a veces estando en España, por ejemplo, pareciera que nosotros hablamos de una manera y escribimos de otra. Bueno. Los españoles puede ser que tengan una mayor proximidad entre lo que hablan y lo que escriben. Puede ser, pero eso lo sentía antes más. Yo ahora me parece que... Se van acercando. Que uno se va acercando, sí. ¿Qué escritores influyeron más en usted? Bueno, a ver, Stendhal, Benjamin Constant, el Dr. Johnson, Boswell, Hume, escritores argentinos y escritores españoles. He leído mucho. ¿Qué le pasa al lenguaje que uno maneja cuando lee mucho francés, mucho inglés y escribe en castellano? Bueno, puede tomar desde luego escribir afrancesadamente o como un inglés, pero yo creo que como hablamos todo el tiempo y hablamos en español, en fin, predomina el tono nuestro. ¿Lo vamos traduciendo? Yo creo que sí. Y hoy, a medida que uno va llegando a cierta altura de vida, como está usted hoy en sí. día, quisiera que la vida siga mucho. Eso es lo que quiere, ¿no? Eso es lo que quiere. Nietzsche decía, esto es la vida, bueno, venga otra vez. Ahí está. Yo diría lo mismo y si fuera la misma vez sería mejor que fuera larga. ¿¿Usted la dio con la sensación de que es como
una única oportunidad. Sí, desde luego, pero con la sensación de que tenía futuro. Ahora creo que esa sensación es un poco indebida, pero sigo teniéndola. En cierta manera está de ida, no de vuelta. Es cierto. Y el sentimiento que se tiene al final, es decir, un sentimiento de gratitud, un sentimiento de dolor, de tristeza, de amargura, de alegría. No, yo diría que en definitiva es un sentimiento de esplendor de la vida, que a veces uno no ha sido digno de ella, pero en general ha hecho lo posible por ser. ¿Siempre tuvo un ánimo optimista? Creo que sí, que tengo una inteligencia pesimista y un ánimo optimista. Sí, su ánimo lo salva de su inteligencia. Salva de la inteligencia, probablemente. ¿Esa era la misma fórmula de Borges? Yo creo que tenía menos ánimo optimista que yo. Quizás había esperado más. Sí. Había dejado que los pensamientos lo amargaran, que lo convencieran de que todo era en vano. Ahora, ¿cómo se vive ese contraste, no? Que en el fondo todos lo tenemos un poco, ¿no? El razonamiento frío lleva a, quizás, a un absurdo, ¿no? Es decir, está en Shakespeare, en todos lados hay pasajes que uno lee y, bueno, parece que la vida es como Sartre dijo, una chispa entre dos nadas, ¿no? Como algo totalmente absurdo. Y sin embargo, el ánimo está ahí. Está ahí, bueno, por suerte. Porque nos toca vivir. Es como la fuerza de la vida. Es como la fuerza de la vida, claro. Ahora, esto sería un poco ya las últimas preguntas. ¿No sintió usted alguna vez, no sé llamarlo la tentación o la tendencia a encontrar justificaciones racionales, a encontrar explicaciones, a encontrar respuestas? No, yo tenía siempre la sensación que no lo sabía, que no iba a encontrar nada por ese lado. Era como inútil. Como inútil. ¿Y su formación habrá sido cristiana, supongo? Sí. Como la de todos. Sí, claro. Primera comunión y todo eso. Y ya de chico, ¿qué le parecía todo eso? El día después de la primera comunión, o el día de la primera comunión, jugando a la pelota en el fondo de mi casa, mi amigo Drago Mitre me dijo: espero que no hayas creído todos los embustes de los curas. Y yo sentí que era una revelación eso, y acepté inmediatamente. ¿Le abrió los ojos? Sí, desde entonces fui feliz porque en esos días de la primera comunión realmente estaba muy agobiado por los pecados, ¿no? ¿Era Enrique Dragomitre? Enrique Dragomitre. Usted sabe que yo empecé de columnista en La Nación por Enrique Dragomitre. Ah. Porque yo entré ahí, hice un comentario y me dijo, quiero que lo haga 3 veces por semana. Qué bien. Así que tengo un recuerdo de él muy grande. Qué bueno, me alegro mucho. Es una persona muy inteligente y muy buena. ¿Almas gemelas? Yo creo que sí. Ahora, ¿cómo queda esto como mensaje? Estoy pensando ahora en la persona que está mirando. ¿Qué mensaje le damos? ¿Qué mensaje? ¿O no hay que dar mensaje? Yo creo que no hay que dar mensaje, sobre todo en este momento que no tengo ninguno que darle. Pero que se ajuste el pantalón y que siga derecho. Que siga derecho. Que la vida circunstancialmente es generosa. Quiero decir, le da generosidades diarias y de ellas tenemos que vivir. Creo que Borges dijo una vez, cada día es una vida, ¿no? Es verdad. Gracias, Björn. De nada. Hay una cantidad de llamados casi todos femeninos sobre la conversación con Bioy Casares, pero sería un extraterrestre si ignorara que la inmensa mayoría del público ha estado en esta doble noche que estamos viviendo los argentinos.
De modo que después del corte vamos al fútbol como algo así, como una expresión del inconsciente colectivo. Una doble noche. Maradona, los goles, cambió el curso del ánimo colectivo.